jóvenes, hoy vamos a ver cómo baixar con los bastones. La gente normalmente usa los bastones para subir y en baixada lo que suelen hacer es, me llega la baixada, voy a recollerlos y llevarlos na mano, ¿no? O guárdenlos. Y pues también los podemos usar para ayudarnos en la baixada, de la misma manera que nos ayudaban para subir, pues también para baixar. ¿Cómo? Pues así podemos aligerar las piernas, así tenemos menos golpes en las rodillas, en los tobillos y repartimos más el peso, igual que para subir, solo que para baixar. ¿Recordáis lo que os comenté? Que era muy importante cuando caen los bastones que no caigan así para adelante, porque entonces lo que van a hacer no es ayudarnos como aquí, sino lo contrario, van a frenarnos, están haciendo una oposición a nuestro esfuerzo, ¿no? Pues entonces vamos a hacer precisamente eso para baixar. Vamos a ponerlos así, para adelante. Vais a verlo ahora de la que baixo yo. Hay otras técnicas, un poquitín más complicadas, que es hacer, por ejemplo, lo contrario y apoyarnos así atrás y ir frenando. Voy a hacer les dos. La más sencilla para empezar y que es la que usa la gente que usa los bastones para baixar normalmente, es la que usa, que es esta, pues es la que voy a hacer primero y la que os recomiendo para empezar. Esto es especialmente falladizo para zonas técnicas. Esto va a librarnos, a mí por lo menos yo me libro de muchísimas caídas y de retorcer tobillos, de esguinces, asgalla, constantemente, ¿no? Porque tú llegues y en vez de pisar con todo el esfuerzo el pie así retorciéndolo, llegues y pones el bastón y así libres ese esguince o ese obstáculo que tenéis ahí. Pues vamos a ver cómo queda. Esto podéis hacerlo de la que practicáis les subides, pues también practicáis la baixada con los bastones. Vamos a ver. Como es lógico, cuando baixamos, echamos el cuerpo un poco para atrás, no para adelante. Así frenamos y vamos poniendo los bastones delante. Así, ¿no? Vamos a probar con la otra técnica, la que os decía de para atrás, para que la conozcáis. Pues ya la inversa, que tenemos la misma postura, ¿no? Un poco para atrás. Sería apoyándonos en los bastones, en vez de para adelante, para atrás. Esta frena un poquitín menos y es buena para baixar como esta, que pueden ser pindies, pero que no hay obstáculos grandes. Así que vosotros escolléis, domináis les dos. Una vez ya domináis les dos técnicas, ya podéis decidir para dónde escollerles, cuándo usarles. Venga, a practicar. ¡Hasta luego!